Bienvenidos a este programa, a esta tertulia de amigos, y en esta ocasión comentamos el libro de la Biblia, el libro de los libros, y vamos por el Salmo 71 con mi amigo y pastor de Casa de Bendición en Madrid, Willy López. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que muy bien, espero no toser como el último programa. Sí, lo pasamos mal los dos. Tú mal. Porque tosías y yo porque no sabía qué hacer. Me tenía que enrollar. Sí, eso es como la mosca de la televisión, ¿no? Son momentos incómodos, Sí, ¿no? La verdad es que sí, pero tampoco puedes hacer mucho. Eso es, toser y dejarlo pasar. Sí, intentar que, y menos mal que no se repitió. Vale. Fuimos bien, pero por lo de bien, ya recuperado, ya como... Bueno, iba a decir como un general, pero no, como un sargento. Como un sargento. Sí. Hay que ver que los jubilados trabajáis más ahora que cuando trabajabais, ¿no? Yo, la verdad es que en mi papel de abuelo, en el pastorado, que claro, en el pastorado me siempre... Willy, ¿pero te has jubilado y tal? Digo, sí, me he jubilado con por el Estado, pero sigo pastoreando igual. Claro. O sea que, y digo, y es que el trabajo de pastor se termina cuando el jefe te llama a su presencia. Con las botas puestas, ¿no? Claro, entonces no... Hombre, sé que hay pastores que no funcionan así, pero yo funciono así que estamos ahí, entonces al final entre abuelo y al final... Y ahora ya empiezan los exámenes, pues ayudando a los nietos. Así que lo de la jubilación y el estado del bienestar y todo eso, como quimera está bien. Sí, pero nada más que como quimera. Sería un debate, entrar en el debate en el que si un siervo de Dios tiene no derecho, sino se debe jubilar, ¿no? O sea, realmente cuando vemos la Biblia, ¿no? Que realmente el siervo de Dios estaba llamado hasta el final, ¿no? Sí, a no ser de que se lo llevaran en un carro de fuego. Hay pocas y son pocos, o Enoch, que dijo, sí. venga, vamos a charlando. No me considero ni a la altura bueno. ni de Enoch ni de Elías. Por lo tanto, tengo pocas reclamaciones, sí. ¿no? El resto murió con las botas puestas. Qué maravilloso. Y todos los apóstoles, ¿eh? Murieron de... Todos. Murieron entregados. Además, curiosamente, menos Juan, que fue quizás el único que estuvo ahí a los pies de la cruz. Claro, pero... Todos los demás que le negaron, que le dieron la espalda, al final tuvieron que vivir, ¿no? Lo que había vivido el Mesías, ¿no? En sus carnes y desgraciadamente morir. Pero no sé yo si que te manden tantos años a Patmos. No, sí, eso sí, claramente. En un exilio compensa. Pero es el único que pudo llegar a anciano de días, ¿no? Y claro. morir de anciano, ¿no? No morir de causas por la persecución o de martirio, ¿no? Claro. Bueno, lo que tú dices, que no sabemos qué es mejor o qué es peor, ¿no? Porque realmente dar la vida por aquel que nos amó, pues yo creo que es un buen premio, ¿no? Sí, no, pero es un poco lo que Jesús profetizó. A Pedro le dijo, bueno, cada uno le doy lo que yo quiero, ¿entiendes? Tú trabaja con lo tuyo y Juan, ¿qué pasa con Juan? Pues si yo quiero que quede hasta que yo venga, pues a ti qué te importa. Y así pasó, porque realmente Juan tuvo la visión del Apocalipsis en que Jesús vuelve como rey triunfante, ¿no? Entonces quedó la profecía se cumplió. Y Pedro, pues con esta muerte es con la que me has de glorificar, pues Pedro murió en una cruz boca abajo porque no se sintió digno de morir como su maestro, pero murió. Se cumplieron las profecías de Jesús. Me parece una cosa muy surrealista la discusión teológica que hay hoy en día en el mundo cristiano, ¿no? Que si el arrebatamiento antes de la tribulación, que si la tribulación, que si el pre, el post, el entremedio. O sea, una discusión, digo, pero si la Iglesia ha sufrido tribulación desde que es Iglesia, o sea, y ahora mismo hay tribulación para muchos cristianos que están muriendo de martirio, ¿no? Pues como tantos países. Hace poco tuvimos aquí en este plató a nuestro amigo Ted Blake hablando de la organización Puertas Abiertas acerca de la persecución a los cristianos en todo el mundo. Hoy en día, por su fe, mueren miles de personas en el mundo, ¿no? Y esa gente, pues quizás Dios ha querido, ¿no? Su vida se ha glorificado en esa manera de morir, pero nosotros, en nuestro estado de bienestar, en la vida de confort, en las iglesias con esta especie de estatus de siéntete bien, pues no encajaría, ¿no? Sin embargo, es una realidad. La iglesia sufre, no todos en la iglesia, pero claro, no todos los que están son y todos los que son que están. Claro. Por eso digo, ¿no? Que el Señor sabe cuáles son los suyos, ¿verdad? No, y tenemos una cosa, y es que quiero decir que la iglesia cada vez va a ir sufriendo más. O sea, yo ya he dicho en la iglesia que no tardaremos en ver presos
de conciencia religiosa en la cárcel, simplemente pues porque te has opuesto al aborto, porque te has opuesto al matrimonio, a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Eso es algo que ya está ocurriendo. Sí. Es decir, en Gran Bretaña, aquí en España no sale tanto y tampoco se produce tanto, pero por ejemplo en Gran Bretaña un pastelero cristiano fue a la cárcel porque le denunciaron porque no quiso hacer la tarta nupcial para una boda de personas gays. Entonces, y lo denunciaron y fue a la cárcel. Es decir, luego te puedes llevar 250 millones, 300 millones, puedes malversar, puedes hacer lo que quieras, que no vas a ir a la cárcel, no te preocupes. Pero si haces algo de esto, vas a ir a la cárcel fijo. Bueno, también ha habido casos, ¿no?, de personas que se han puesto a orar o a rezar en silencio delante de una clínica abortista, ¿no?, y les han preguntado... Hombre, de hecho, hasta han llegado a cambiar la ley. Sí. Es decir, ¿para qué? Para que eso no pueda... no suceda, pero a ver, señores míos, nadie está interfiriendo en la voluntad de nadie. Tú quieres ir a la clínica a abortar y vas, punto. Nadie te está impidiendo el paso, nadie se ha encadenado en la clínica, nada, estás a distancia, tú haz lo que creas conveniente, pero quiero decir, claro, ahora están dando las estadísticas de las cosas que están pasando. Lógicamente, el aborto ha crecido y va a crecer cada vez más. Claro. Lógicamente, cada vez hay más facilidades entre la píldora del día después, etcétera, etcétera, que esos no se contabilizan. Sí, ¿verdad? Pero, quiero decir, estamos hablando en más de 100.000 abortos anuales en España. En un país que tiene una población envejecida, donde no hay nacimientos, claro, y se está negando la existencia de 100.000 personas, ¿no? Que sí, claro, que nos estamos importando de otros países con la inmigración masiva. Bueno, pues quizás sea lo que se planea, ¿no?, hacer, ¿no? Está diseñado. O sea, vamos a necesitar 250.000 migrantes. Es decir, la gente que viene sobre todo del sur del Sáhara y todo lo demás, están esperando ese momento. Claro. Es decir, que los abuelos nos vayamos muriendo, como los jóvenes no van a tener, para poder tener acceso a un puesto de trabajo. O sea, es un diseño. Sí, sí, claramente. Es un diseño totalmente, claramente, no nos importa que la gente no tenga. Y bueno, pues eso curiosamente va a dar que dentro de 50 años... pues vamos a tener que decir, como decían en una serie de televisión cómica, ¿verdad? España, no te reconozco. Claro, quiero decir, la mezcla va a ser tan brutal que no está. Eso ya ha pasado en otros países, como Estados Unidos principalmente, con generaciones, y la sociedad no ha mejorado. No ha mejorado. Está pasando en Alemania con Turquía, principalmente con los turcos, en Francia con los argelinos, en Gran Bretaña con los pakistaníes, y no ha mejorado. No ha mejorado. O sea, eso no mejora, sino que fracciona mucho más el país, y por eso ahora la gente se está asustando de que las ultraderechas estén triunfando. Están triunfando simplemente porque hay gente que se niega a que su país pierda la identidad que tenía. ¿Entiendes? Que haya una sociedad multirracial es genial. Que no haya integración, no lo va a haber. Yo discuto con una amiga mía que se dedica a esto mucho y le digo, la integración es una utopía. Es decir, tú lo puedes ver en todos los sitios. O sea, los hindúes que llegaron, los hindúes a Madagascar, pues han hecho su propio gueto, tienen su propia cultura, tienen su propia comida, todo, y no se juntan con la gente de Madagascar, que son algunos negritos, otros de tal. Bueno, vas a Nueva York lo puedes ver y te ríes un montón. Sí. Yo estuve en Brooklyn principalmente, ¿verdad? Y ahí tienes las 20 primeras calles judíos. Después vienen los italianos, después los japoneses, después los chinos y después los orientales, que son vietnamitas, etcétera, indonesios, malayos, que no se juntan con los otros, ni japoneses ni chinos, ¿verdad? Y luego ya tienen los negritos, pues que los han mandado al Bronx, que los han mandado a Harlem y a otros distritos. No se juntan. Y en Manhattan sigue estando el blanquito supremacista de toda la vida. Entonces, ¿y cuántos años llevan? Más de 100. Y no hay integración.
eso es lo que va a ocurrir en los países. Entonces, al final lo que vamos a tener es no vamos a tener una integración multirracial, sino cada uno su historia. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo mío es lo mejor. Y como lo mío es lo mejor, no lo quiero perder. No hay un cambio de corazón, ¿no? Y aquí hablamos siempre del cambio del corazón. Cuando hemos viajado, y yo he viajado mucho, hemos estado en África, en Latinoamérica, y tú dices, wow, hay una generación perdida, personas muy mayores, que son más duros, más difíciles de que puedan arraigar, ¿no? Una cultura bíblica. Ya no hablo de una cultura española, occidental, no estoy hablando de eso, sino de unos valores, ¿podríamos llamarlos judio-cristianos? Bueno, podríamos llamarlos bíblicos, que yo creo que es más acertada la expresión. Y dices, tengo que trabajar por la infancia, tengo que empezar a trabajar desde abajo, porque los niveles de arriba de la sociedad están muy endurecidos, muy castigados, gente con muchas heridas, gente muy dolorida, que también hay que atender y hay que ayudar. Pero si quieres producir un cambio en una sociedad, tienes que empezar por abajo. Y eso lo saben muy bien las élites de Occidente, donde están trabajando claramente en la infancia, donde están metiendo los valores de este nuevo orden mundial, donde hay unos valores claramente que son antibíblicos, obsesivamente antibíblicos, y los están inculcando en la infancia, ¿no? Y vemos cómo la sociedad está queriendo meter ideas en los niños, porque es la única manera de hacer un cambio de mentalidad en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, lo que tú dices, trayendo de un lado, mezclando de aquí, si no hay un cambio de corazón, no va a haber realmente una integración en los valores que hacen que esta sociedad sea lo que es, ¿no? Con sus defectos, con sus ventajas. Pero si vienen huyendo de sus sociedades es porque la nuestra ofrece algo mejor que lo que ellos ofrecen. Claro. O sea, si alguien viene a España es porque aquí hay algo mejor de lo que ellos tienen. Supuestamente un puesto de trabajo. Supuestamente. Bueno, y una estabilidad, una seguridad en las calles, una sanidad, unos valores, unos servicios o un estilo de vida, quizás, porque si no, estaríamos huyendo todos de España a otros países como ya hicimos en la posguerra. Claro. España salió huyendo, ¿cuántos millones de españoles huyeron a Latinoamérica, huyeron al norte de Europa, huyeron a todo el mundo porque tenía algo mejor de lo que en España había, ¿no? Sí. Pero lo que yo me refiero es que si no hay un cambio de corazón en el ser humano, al final lo que tú dices, traemos nuestra cultura, traemos nuestras ideas y son las mejores, y vengo a defenderlas a ultranza, y aunque sepa que estoy equivocado, las defiendo, y así es el corazón del hombre endurecido, ¿no? Sí, estamos viendo ahora cosas increíbles donde se está defendiendo a países que, por ejemplo, matan a sus mujeres por no llevar un velo, o matan a manifestantes por protestar porque se ha matado a una mujer por no llevar velo. Es decir, y se está defendiendo. Es decir, nos da igual. Y yo digo, y lo defienden mujeres. Y yo digo, es increíble, ¿no? A mí me alucina. Pero es la realidad. O sea, cuando la revolución bolchevique fueron muy inteligentes y dijeron, mirad, todos los mayores de 23 años pueden seguir yendo a la iglesia, no hay problemas. No ponemos ningún problema en eso. Los menores de 23, prohibido. Entonces, la generación de 23 para abajo creció sin ningún contacto con la iglesia y, por supuesto, ningún contacto con Dios, ¿no? Entonces, porque lógicamente se dejó ir a la gente a la iglesia, pero no se dejó a la gente proclamar el evangelio. Con lo cual, fueron muy inteligentes y por eso se hizo un cambio generacional. Es decir, el ateísmo, el comunismo, etcétera, esto triunfó porque se trabajó con una generación virgen claro, ¿qué ha pasado? Posteriormente ha habido cosas como el enriquecimiento, el ansia de poder, el ansia de riqueza, etcétera, etcétera, que ha desvirtuado totalmente. Pero, sin embargo, es curioso que los mayores siguen defendiendo la revolución bolchevique y siguen defendiendo el sistema comunista. ¿Por qué? Porque así los criaron. Los jóvenes no, los jóvenes se plantean muchas cosas de por qué tantos hay oligarcas rusos, etcétera, 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 pero los mayores no. Y ese es el trabajo. Entonces, es un problema que tenemos que ver. O sea, todo está un poco diseñado para manipular a la gente. Y como tú dices, ahora mismo los dibujos animados, la temática que se da en las series de televisión, todo se da, sobre todo para normalizar ciertas cuestiones o ciertas situaciones, ¿no?
Entonces, pero al final es... En una mente, lo que tú dices, en una mente blanda, una idea germina muy bien. Sí, claro. O sea, una idea germina y produce fruto y deja secuelas, ¿no? Por eso el daño que ha hecho, por ejemplo, en este caso ha salido ahora el Papa pidiendo perdón por los abusos cometidos. Tú imagínate el daño que durante siglos curas que han hecho voto de castidad, pero fíjate el error que han proyectado sobre sus represiones sexuales, las han proyectado sobre los niños, han abusado de niños. Imagínate el daño de por vida de esos niños, que ha quedado una semilla en su mente, claro, y en su corazón, horrible, contra Dios, contra el sexo, contra tantas cosas que ha quedado dañada esa persona por el abuso, ¿no? Y hablo del cura, pero puedo hablar de cualquier tipo de abuso que hay en el mundo, sí, a los más pequeños, en ¿no? la iglesia evangélica. El daño que produce en una criatura es prácticamente irreparable si no lo hace el Señor. Quizás estás escuchando o viendo este programa y dices, bueno, pero no han venido a hablar del Salmo 71. Sí, pero ahora vamos al tema, no te preocupes. Está todo relacionado porque nosotros creemos que la Biblia es actual y la palabra de Dios nos proyecta enseñanzas que se pueden aplicar hoy en día. No ha envejecido para nada la Biblia. Si tú la lees hoy, sigue siendo tan actual como las noticias. La única diferencia es que las noticias te mienten, pero la Biblia no te miente. La Biblia te dice la verdad. Yo creo que es la mayor diferencia, ¿no, Willy? Sí, por eso, terminando con lo que tú decías, está muy bien que el Papa pida perdón por los abusos, pero si luego no haces nada, eso solamente es palabras que se las lleva el viento. Claro. Desde el momento que los sacerdotes son juzgados por el derecho canónico y no por el derecho civil, entonces tienes un problema, entonces lo siento. En el caso de los pastores evangélicos, todos son juzgados por el derecho civil. ¿Es verdad? Entonces, por lo tanto, lo has hecho, vas a la cárcel, lo pagas. Los sacerdotes no. Primero tienen que ser culpables frente al derecho canónico y después ayudamos con el otro tema. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Y es a lo que vamos. El Salmo 71 habla de proclamar. Y el salmista lo que está haciendo es peleando consigo mismo, peleando con todas las situaciones, peleando con todo el ambiente que tiene, diciendo, yo voy a proclamar, y voy a proclamar tus hechos. Y creo que llega el tiempo, creo que eso es una de las cosas que la Iglesia está perdiendo, la proclamación. Prácticamente no se hacen campañas, prácticamente no se sale a la calle, excepto gente muy concreta, que luego lo cuelga en TikTok, la gente no salimos a la calle. Es decir, tenemos iglesias grandes, algunas más grandes que otras, parece que con eso nos conformamos, está bien. Si la gente va entrando a la iglesia, pues genial, porque se va uniendo, lógicamente. El otro sistema es invitar a gente de otras iglesias a que venga a la nuestra y así nuestra iglesia crece más, pero no salimos, es decir, todavía seguimos manteniendo el hándicap de más de 41 millones de españoles que no han recibido el Evangelio, que no han recibido las buenas nuevas. Y de esto va el Salmo 71, es decir... Proclamar. Sí, proclamar, es decir, proclamaré tus hechos y yo sé, lo estoy pasando mal, Señor, escúchame. Lo estoy pasando mal, pero Señor, yo quiero ir hacia adelante, yo quiero seguir adelante. ¿Cuántos hechos voy a proclamar? No lo sé, porque son tantos, quiero proclamar tus obras, quiero proclamar tus maravillas. En el lenguaje neoevangélico sería dar testimonio, ¿no? Sí, ahora... ¿Cuántos testimonios voy a dar? Claro, pero el gran problema, en realidad... Tal vez es que hemos institucionalizado la predicación y por eso la llamamos dar testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, pero de lo que se trata simplemente es lo que dice el salmista, de decir lo que he vivido, lo que vivo, lo que ha pasado en mi vida, hablar de todo eso, es simplemente. Entonces ahí mencionas un salmo, bueno, no es muy largo del todo, tiene 24 versículos, pero... Él dice, ¿por qué? Porque hay gente que habla mal de mí, hay gente que me persigue, hay gente que va por mí, pero aún así yo voy a proclamar. Como tú decías antes, nosotros dentro de la escala de persecución, ahora estamos en persecución casi nula,
es decir, nos deniegan algunos permisos y algunas cositas, pero... Pasan del vacío. Sí, pasan de nosotros olímpicamente, no en todos los lados, pero en general, ¿verdad? Y esa es la persecución que tenemos, no tenemos más, así que no podemos quejarnos. Aquí el salmista se queja, y se queja con razón, porque diciendo, mis enemigos van a por mí, y dicen, venga, a ir a por él, atraparle, pillarle, porque ya Dios no está con él. Y él vuelve otra vez a la carga y dice, no, Señor, yo voy a proclamar, yo voy a decir, yo voy a hablar. Es decir, en cierta manera nadie me va a callar, ¿no? Y yo creo que un poco lo que nos ha ido pasando es que nos han ido callando, o nosotros nos hemos ido callando, ¿no? Y la gente necesita escuchar, porque si como va la sociedad, si con las cosas que está aportando el gobierno, los partidos políticos, la sociedad en general, vemos que la cosa no mejora, y no mejora, que tenemos cada vez más reyertas entre jóvenes, tenemos más problemas de violaciones en grupo con menores, la sociedad no mejora. Entonces tal vez es que tenemos que decir algo. Algo habrá que decir. ¿No? Nos hemos callado, nos han callado, o nos han hecho sentir que nadie nos oye. Y mira, ayer hablaba con José Luis, el compañero de esta emisora, me decía que había estado en Tenerife, en unas campañas en la calle, y que el primer día llegaron, pusieron su altavoz y tal, y llegó la policía y le dijo, no podéis poner altavoz, no hay permiso, el permiso es para que os manifestéis, pero no para que pongáis altavoz. Y entonces, bueno, pues hicieron la predicación a pulmón y hicieron su campaña predicando el Evangelio. Y fue una oposición muy dura, venían las personas a agredirles verbalmente, a insultarles, como que había una oposición muy dura, un ambiente muy hostil, ¿no? Pero ellos siguieron adelante y al día siguiente mantuvieron firmes la intención de volver a ir a la plaza y continuaron compartiendo la palabra, ¿no? Y dice que el fruto fue increíble, que se les acercó personas, gente con una necesidad increíble, una mujer que iba a abortar, había decidido que no iba a abortar esa misma mañana, entonces pasó por allí, escuchó el mensaje y tuvo compasión, y el Señor le mostró misericordia. Y tuvieron un montón de experiencias y testimonios increíbles, ¿no? O sea, a veces en la primera... Claro. En los primeros estadios de cuando hay oposición nos amilanamos muy rápido. Y no dejamos ver más allá, ¿no?, de lo que hay en la oposición, ¿no? Si superamos las barreras a veces que se ponen delante de nosotros, la bendición quizás está justo al alcance de la mano, ¿no? La realidad es que sí, o sea, a ver, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso es. O sea, no es la gente que viene a insultarnos, que viene allá claro. a decirnos de todo. Y la lucha contra carne y sangre la va a haber siempre. Siempre. Una vez va a ser más dura, otra vez va a ser menos dura, tal vez, o menos aparente, pero siempre la va a haber. O sea, Satanás nunca va a permitir que el Evangelio se predique. O sea, porque acabas con su negocio. Entonces, siempre vamos a encontrar esa oposición. Lógicamente, pues vamos a tenernos que buscar la vida. Nosotros antes salíamos con los altavoz, pues ahora salimos como los que cantan en el metro con el altavoz con ruedas, que normalmente nunca te dicen nada, simplemente porque no es algo... Y no hace tanto ruido. Sí, y no es algo móvil, no es algo fijo, no da apariencia, o sea, no tienes tu mesa, todo está ahí, ¿no? Pero ahí está, y podemos, entonces, hay que buscarse las mañas también, claro. Por otro lado, pero en el corazón, seas una iglesia, seas grande o seas una iglesia pequeña, que en tu corazón siempre esté el deseo de proclamar, de decirle a la gente, mirar, esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque la sociedad te hace creer que, bueno, llega, carpe diem, pásatelo bien, todo está bien, mueres, punto, se acabó. Pero como no se ha demostrado científicamente que no hay nada después de la muerte, si alguien me lo consigue demostrar, pues ya hablamos, pero todavía nadie ha demostrado y ha dicho, oye, que aquí, que me he muerto y que he vuelto... Que la gente pone toda su confianza y su fe en la ciencia, que es la nueva religión. Sí, sí. O sea, la ciencia actualmente es la nueva religión, pero y la gente cree a ciegas, a pie juntillas, lo que la ciencia dice. Claro, pero la ciencia no puede demostrar, claro, eso es, encima eso, que no hay vida eterna. Claro, eso entonces que lógicamente te dejan hasta ahí. Pero entonces la gente tiene que saber que esa opción está ahí. Que esa opción está ahí. Y que tienes que prepararte.
tienes que prepararte. Por lo tanto, ¿para qué? Para que cuando llegues no digas, es que la ciencia, sí, el átomo, no sé qué, no sé cuál, pero a mí nadie me dijo nada. Eso para mí sería una vergüenza. Claro. Fíjate que el otro día escuchaba a un ateo que discutía o sea, él contaba, ¿no? Era un poco un monólogo de humor, pero él estaba reflexionando, él estaba discutiendo con su mejor amigo, que era creyente, ¿no? Y el ateo le decía al creyente, vamos a ver, tú nunca me has hablado de la salvación. ¿Cómo es posible que si tú crees que yo me voy a ir al infierno, siendo mi mejor amigo, no me has hablado nunca de que me puedo ir al infierno? Y me compulgía el corazón, sí, ¿no? Claro. Es decir, oye, es verdad que vamos a negar nosotros a las personas a las que queremos. Ya no te digo a los que no queremos. Ya. O a los enemigos. Pero imagínate tú, las personas que tú quieres, no les vas a dar la oportunidad de que reconozcan al Señor por miedo al rechazo, por miedo a que te digan que no. Bueno, no, ya lo tienes. Si tú no les dices nada, si tú no les hablas de la vía de escape de la salvación, estás permitiendo que se vayan al infierno. Y son tus seres queridos. Me parece muy cruel que como hijos de Dios tengamos una fe que para nosotros sea una fe firme, una fe real, y que resulta que no la queramos aplicar a los demás. Claro. Viendo que se va al infierno y no voy a estar yo sufriendo por ti, ni voy a estar luchando para que tú vengas conmigo al cielo. ¿Qué clase de amor profesamos por los demás, no? Claro, ¿no? Y además hay una cosa, es decir, si es tu amigo y le predicas el Evangelio y te deja de hablar, yo creo que no era muy amigo. Es decir, aunque hoy, lógicamente, la sociedad tiende a, y no piensas como yo, sí, lejos de mí. O sea, no... Pero eso pasa hasta en la iglesia. No te quiero cerca. Eso pasa hasta en la iglesia. Sí, claro, por desgracia. Si tú eres un pastor que interpretas de una manera y yo de otra, ya es que no podemos ni comer juntos, ¿no? Claro. Entonces, la sociedad tiende a eso. Es decir, tu criterio es tu criterio y tu criterio es el bueno. Es decir, si alguien viene a cambiarte tu criterio, entonces te está invadiendo tu espacio y no pasa de él, ¿no? Entonces, no es muy tu amigo. Y si al que le estás predicando el Evangelio no es tu amigo, pues no tampoco pierdes nada. Simplemente le dices lo que hay, le planteas lo que tú tienes en tu corazón y punto. ¿Que no te vuelve a hablar? Ya no te hablaba antes. O sea, que no te preocupes. Creo que tenemos que ser un poco más pragmáticos en el sentido de decir, tengo que predicar, tengo que dar el mensaje. La sociedad no se corta a la hora de dar los mensajes. En su día empezó con el amor libre, con un montón de cosas, posteriormente con el aborto, y todo prácticamente está normalizado ya. Queda la pedofilia y poco más, que no creo que tarden mucho. Los animales, ¿no? También, ¿no? Sí, la zoofilia, poco más, ¿no? Entonces... Bueno, si días con los muertos también, con los cadáveres, ¿no? Que había sí, necrofilia, bueno... Eso sí, que si seguimos escarbando ya, es que para mí está todo más o menos bueno, ahí al mismo nivel. Tenemos que entender que el ser humano tiene una capacidad para mimetizarse impresionante, es decir, gente que ahora mismo se está operando, bueno, ya hace años, ¿verdad?, que se está operando de tal manera que coge aspecto cara de animal. Sí. Sí, yo he visto varios casos en televisión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se sienten un gato y quieren tener aspecto de gato. Entonces se operan las orejas, se operan los pómulos, se operan hasta los dientes, etcétera, etcétera, para tener ese aspecto. Es decir, el ser humano tiene una capacidad impresionante. Pero luego pues no, se muere gente de hambre, se muere gente en las guerras, hay gente que se va a quedar sin su país por el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no es tan importante, ¿eh? Seguro que alguien que me está escuchando está usando demagogia, ¿verdad? Me da igual, esa es la realidad. La realidad es que el ser humano tiene una capacidad impresionante para buscar sus cosas y muy poca capacidad para buscar las cosas de los demás. Pero el salmista, sin embargo, no. Dice, no, ahí vamos a tirar. Y él reconoce, va a llegar mi vejez, voy a tener cada vez menos fuerza y le tiene que pedir al Señor, Señor, no me abandones. Cuando sea viejo, por favor, no me abandones. Y hoy vivimos un tiempo muy fuerte de abandono de las personas mayores.
ya no sirven, ya no son útiles, ya más bien molestan, y por lo tanto pues hay que... A ver si vendemos el piso del abuelo, claro, y podemos ya... Hombre, lo vamos a mantener mientras cobre pensión, sí, porque nos ayuda a pagar la hipoteca. Sí, hombre, sí. Ahora va a haber bueno, es tu caso. Los baby boomers se están jubilando y creo que la generación, los millennials que vienen después, están deseando ya empezar a ver cómo heredan los pisos y a ver, claro, quién va a pagar esas pensiones de la generación baby boomer, porque es una generación muy fuerte en España. La más potente. La más potente, y cuando ya se está empezando a jubilar y veremos a ver cómo acaba esto. Una de las cosas que sirve para proclamar la palabra es que nos... produce fe. Yo creo que también el divulgar la palabra, el hecho de buscar la palabra de Dios también nos produce a nosotros una fe, nos fortalece. Y muchas veces no necesitamos tanto predicar solo para los demás, sino para nosotros mismos, ¿no? Claro. Tengo que manifestar lo que yo soy lo que soy y tengo que manifestarlo. Oye, y tú tienes tu perspectiva y tú haces... Pero yo alardeas de tu pecado, de tu orgullo, alardeas de lo que tú crees que es lo que te define. ¿Cómo no voy a alardear yo de lo que es verdadero? Hombre, si además es bueno y no hago daño a nadie. Claro, lo que es bueno, y dice la palabra que contra tales frutos no hay ley. El amor, la misericordia, el perdón, los valores y los frutos del Espíritu Santo no puede haber nada que los prohíba. Entonces, no tengo nada que avergonzarme, no tengo nada que temer, porque incluso al que me hagan algo a mí físicamente, dice la palabra, que no temamos, ¿no?, al que nos pueda dañar al cuerpo, claro, sino que más bien estemos preocupados por aquel que puede hacer con nosotros algo más allá de la vida eterna, ¿no? No, y tenemos que tener en cuenta una cosa muy, muy importante, y es que tenemos que decirle a la gente lo que hay. Es decir, yo tengo que decirle a la gente que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia, pero que hay un infierno. O sea, ¿por qué? Porque si no te mentiría. Claro. O sea, y el infierno no es ese sitio donde van a estar todos los golfos y sinvergüenzas pasándoselo bien, y es un sitio de sufrimiento. Entonces te lo tengo que decir, o sea, vas camino de sufrir por la eternidad. No pasa, o sea, si no lo aceptas es tu tema, pero yo te lo tengo que decir. Es decir, es un poco como el anuncio que sale ahora en televisión de una compañía de salud, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. No, perdona, sí pasa. Sí pasa. Estás en buenas manos, pero sí pasa. Entonces yo tengo que decir eso, porque la sociedad nos acostumbra a no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Pan y circo. Hay tiempo. La gente cree que hay tiempo. Claro, pan y circo. Entonces tú pásatelo bien y tal. Y de hecho los jóvenes ahora mismo que tienen la suerte de estar trabajando se plantean cómo hacerlo para jubilarse lo antes posible. Es decir, entonces no están pendientes de su trabajo. Están pendientes de que quieren vivir la vida, quieren disfrutar la vida. Tiene su parte buena y su parte mala. A nosotros nos tocó la mala, que fue la de trabajar porque había que trabajar y tenías que trabajar un montón, porque no llegabas a fin de mes. Pero ellos tienen otro planteamiento, pero el problema es el mismo. Es decir, yo tengo que seguir diciéndote lo mismo. Ahora, ¿dónde está el quid de la cuestión? En que los primeros que tenemos que creer somos nosotros. Claro. Entonces, tú no le puedes predicar a la gente una religión. La religión no ayuda para nada. La religión, yo sigo opinando que es el opio del pueblo. La religión se creó para controlar y manipular a la gente. Así es. Entonces, ahora estamos hablando del amor de Dios, reflejado y depositado en Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar. O sea, no tenemos que predicar nuestra iglesia, no tenemos que predicar nuestra denominación, no tenemos que predicar una religión, porque a nadie le interesa una religión. Pero es que ni a Dios le interesa una religión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es predicar del amor y de la gracia de Dios hacia nosotros. Ahora, tenemos que predicar todo el paquete. Estos son los pros y estos son los contras. Ahora, la última decisión es tuya.
Y es un poco lo que el salmista vuelve a repetir una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Proclamaré tus hechos, proclamaré tu misericordia, te proclamaré tu gracia, tus maravillas proclamaré. Es decir, aunque me persigan, aunque estén detrás de mí, aunque vayan a por mí, no importa. Yo voy a predicar. Es decir, él tenía claro que había que proclamar y que había que predicar. Y yo creo que eso es algo que debemos tener los creyentes. Pero nunca vas a poder predicar algo que no te crees ni tú. Así es. Curiosamente, las predicaciones, ¿no?, que quizás hayan conmovido a más personas o hayan tocado más corazones, sean aquellas, primero, que nacen de un ejemplo vivo, ¿no? Y segundo, que nacen de personas que han sufrido por causa de. O sea, que creo que el efecto de una persona que ha sufrido persecución, el testimonio de una persona al que han prohibido predicar, y creo que produce todo el efecto contrario, ¿no? Lo estamos viendo un poco con la ley del péndulo. Estás extremando tanto estás estirando tanto el chicle hacia un extremo ahora mismo, ¿no?, con todo lo que está pasando en el mundo, que la gente está contrarreaccionando, ¿no? Por eso hablabas tú, por ejemplo, claro, del éxito de la derecha en Alemania y tal y cual. Claro. O sea, hay una contrarreacción, claro, evidente, ¿no? Cuando tú se prohíbe la palabra, se prohíbe la predicación, cuando la gente dice, oye, pero ¿por qué hay tanto interés en prohibir esto? ¿Por qué hay tanto interés en esconder la Biblia? ¿Por qué hay tanto interés en que no se predique este mensaje? Algo habrá ahí, ¿no? Y produce el efecto contrario. Por eso hoy en día no hay tanto... pasa un poco como pasa en la India, que tú vas allí, hablas de Jesús y dices, no, Jesús, el Hijo de Dios, uno más. Tenemos 70 millones de dioses, claro, uno más. Y ahora en la sociedad occidental lo que está pasando es, ¿eres cristiano? Bueno, no molestes, claro, no des la turra, y uno más. Tú eres cristiano, el otro es no sé qué, el otro no sé cuál, y aquí todos están contentos. Y no te mezcles con los demás y no quieras lo que tú has dicho, que no pase de ti, ¿no? Yeah. Y creo que es lo que está pasando. No está habiendo una persecución directa porque la persecución produce una reacción. Y sin embargo ahora lo que está viendo es una especie de... como que quitando la importancia, ¿no? Bueno, sí, no pasa nada, eres cristiano, una cosa más, eres del Madrid, eres blanco, moreno, eres africano, da igual, o sea, es una característica más tuya, que no destaque en tu vida que seas cristiano. Tú vas a ir a trabajar el lunes, vas a ir a tomarte unas cervezas por la tarde con los amigos, vas a ver el fútbol, te vas a ir al cine, vas a tener una relación con una persona y además eres cristiano, bueno, ¿y qué? Ya. Yo creo que es lo que ha conseguido este mundo ahora mismo en Occidente, que seamos inocuos a la sociedad. Que lo que tú dices, no salgamos a las calles a predicar, que no vivamos nuestra fe, sino que practiquemos una religión, que es una característica más de nuestra vida. Pues igual que me gusta el chocolate con churros, pues me gusta ir a la iglesia el domingo, sin más. Y de esa manera te han hecho inocuo. Es como, digamos, ¿no? Algo que no afecta ni para bien ni para mal a la sociedad. Ahí estás, tú con tu historia, yo con la mía. Sí, nos hemos convertido en una subcultura. Eso es. Dentro de la cultura general y simplemente... pero y la gente tiene que entender, quiero decir, no es una cuestión de hacer solamente de salir y predicar y hacer campañas. Tu vida cada día, ahí está, en tu trabajo, en tu comunidad de vecinos, etcétera, tiene que hablar por ti. No estamos diciendo, no somos vendebiblias. Es decir, no le damos la chapa a la gente y la... No estamos hablando de eso, estamos hablando de tu vida. Cómo te comportas, cómo trabajas, cómo haces las cosas, cómo tratas a los demás, etcétera, etcétera. Ese es el amor de Dios. Y lógicamente, cuando alguien te pregunta, cuando alguien te pide por qué haces eso, es cuando le dices, bueno, me has preguntado, ahora te respondo. Ahora te respondo. ¿Entiendes? Pero no es una cuestión de darte la barrila. Es decir, simplemente el salmista dice, voy a hablar de tus hechos que no sé ni cuántos son. O sea, has hecho tantas cosas por mí que no lo sé. Es de eso es lo que la gente necesita oír, de lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente tarde o temprano pasa por situaciones complicadas, conflictivas, dolorosas, y en ese momento se acuerda de que hay alguien que pasó por ahí y que reaccionó de una forma muy diferente a él. O sea, que habló de esperanza, que habló de futuro, que habló de propósito, que habló de un montón de cosas. Entonces, eso es lo que te llega, porque al final es lo que
es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es verse reflejado en algo que le sirva. ¿Por qué? Porque todo lo demás es entretenimiento. Así es. O sea, ir a conciertos, ir a festivales, etcétera, etcétera, salir por los viernes, los sábados, salir de fiesta por ahí, todo es entretenimiento. Al final luego llegas, te quedas solo en tu casa, en tu habitación, y de repente dices... no te gusta lo que ves. Claro, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? Soy? Es decir, ahora no hay nadie que me entretenga, ahora tengo que pensar, entonces tengo que hacer... Por eso ha subido tanto el consumo de ansiolíticos y el consumo de píldoras para dormir, etcétera, 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 porque la gente dice, no me entretengo, tengo que dormir, porque lo que no quiero es pensar. ¿Es verdad? ¿No? Por eso están siempre con la música. Claro, entonces hay que hacer cosas para mantener la mente ocupada, y si no la mantengo ocupada, pues tengo que dormir. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que el cerebro no se queda parado nunca, y aunque duermas por una pastilla química, tu cerebro sigue dando vueltas y eso sigue trabajando. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para estar en comunión con Él, para que nuestra fuente de energía realmente sea Él, ¿no? Y entonces no es una cuestión de entretenernos y pasarlo bien y divertirnos y ya. Es una cuestión de que nuestra vida tiene que ser mucho más plena, mucho más completa. Por eso Colosenses nos dice que estamos completos en Él, ¿no? Y esto es algo que el salmista quiere proclamar y quiere decirle a la gente, y quiere sobre todo hacer sobresalir en el Salmo. Yo estoy con Dios no porque lo necesite, sino porque quiero estar con Él. Porque me siento completo. Así es. Una de las cosas que hemos visto, y tú lo habrás visto también en los testimonios de personas que tienen un encuentro con el Señor por primera vez, es la paz que encuentran, ¿no? Es como llegar a casa. Claro. Es como el sentimiento, lo que tú dices, sentirte completo y el poder dormir bien. Nosotros hemos visto testimonios de drogadictos, personas que están adictas a tantas cosas que no duermen, que tienen ansiedad, que tienen tal, y aceptar al Señor y de repente dormir como bebés, como no recordaban nunca haber hecho, ¿no? Pero claro, luego nosotros los que llevamos un tiempo en el Señor, también tenemos que recuperar esa primer amor, esa relación con el Señor, porque nos vamos oxidando y nos vamos también un poco endureciendo, ¿no? Y creo que aquí el salmista también está diciendo eso. Yo voy a proclamar, voy a reconocerte, porque sé que has estado siempre allí, porque no me voy a olvidar de todo lo que has hecho, ¿no? Y como dice en otro texto, ¿no? Ebenecer, ¿no? Hasta aquí nos trajo el Señor. O sea, ¿no? El hecho de decir, Señor, has estado siempre conmigo, aquí el salmista dice, desde el vientre de mi madre, y ahora no me olvido, porque siempre has estado tú a mi lado. Y quiero de aquí en adelante seguir reconociéndote y seguir clamándote y sobre todo proclamando las bondades, ¿no? de tu amor, ¿no? Que creo que es lo que nos toca hacer. Poco más podemos hacer, ¿no, Willy? Sí, no, el gran problema para mí es que nos acostumbramos. Y nos vamos acostumbrando a un nivel de vida, a una calidad de vida, a un ritmo de vida. Y sin darnos cuenta, claro, el listón cada vez va bajando más. Entonces, al principio tenemos el primer amor, nos comemos el mundo, todo es fantástico con el Señor, pero luego nos acostumbramos a estar con el Señor y que Él esté con nosotros, y cada vez le vamos haciendo menos caso. Además ya conocemos la palabra, por lo tanto ya sabemos manejarnos solos, y solamente nos damos cuenta de que necesitamos a Dios como el niño pequeño que va andando ahí tambaleándose, se cae, se pone a llorar para que papá venga a ayudarle. Pero como poco a poco aprendemos a andar, creemos que aprendemos a andar, pues lo que hacemos es cada vez necesitamos menos a Dios. Cada vez conocemos más de la palabra y cuando ocurre algo, pues mencionamos un versículo. Normalmente, cuando le pasa algo a alguien, sabemos cómo aconsejarle. Le decimos 4 o 5 versículos de confía en Dios, Dios está contigo, papá, que todos son verdad.
pero que para nosotros son un poco consejos vendo que para mí no tengo. Así es. ¿Sabes? Entonces, porque luego nosotros nos pasa algo, nos desesperamos, nos frustramos, nos agobiamos, y ¿dónde están los mismos versículos que le diste al otro? Pero con nosotros no funcionan. Entonces es un problema. Son nuestras incongruencias, ¿no? Y nuestras, bueno, pues esas inconsistencias que también nos definen un poco a veces, que estamos tan dependientes de Dios, ¿no? Que no podemos no depender de Él. Claro. No podemos ser autosuficientes, ¿no? Claro, pero cuando para mí señales importantes, cuando llevas mucho tiempo en el Señor como nosotros, señales importantes son cuando vives una situación que dices, Señor, o vienes o esto me supera. O esto me gana, y me vuelvo a Dios. La Biblia nos anima montones de veces a volvernos a Dios. A volvernos a Dios, pero a volvernos a Dios de verdad. Apocalipsis habla a una iglesia de, sabes que tengo contra ti, ¿verdad? Que has perdido tu primer amor. Es decir, tenemos que volver a recuperar. Pero nos pasa un poco a veces como los matrimonios. Los matrimonios viven de costumbre. O sea, mientras no haya insultos, mientras no haya agresiones físicas, mientras... Parecen compañeros de piso, ¿no? Sí. Muchos matrimonios son compañeros de piso. Claro, mientras no haya vejaciones, o sea, mientras no haya agresiones mutuas, pues simplemente nos hemos acostumbrado. Ya. Pero se ha perdido el primer amor, se ha perdido el cariño, se ha perdido la ternura, se han perdido los sueños, se han perdido las ilusiones, se ha perdido todo eso. Entonces, lo que tú dices, somos coincidentes de vivienda. O sea, vivimos en la misma vivienda y ya está. Compañeros de piso. Cada uno tiene su espacio, cada uno se dedica a sus cosas, y mientras no choquemos es que nos llevamos bien. Entonces, eso es un poco lo que nos pasa a veces con nuestra relación con Dios. Así es. Es decir, mientras no te necesite, mientras yo no esté en una situación complicada o difícil, Señor, tu espacio allí y yo el mío aquí, ¿verdad? Y sin darnos cuenta hemos cambiado una relación, la hemos pasado a ser una religión. Así Simplemente tenemos que hacer una serie de cosas, los domingos hay que ir al culto, si somos más activos, pues tal vez hay que ir los jueves o los miércoles al culto de oración, si hay vigilia los viernes, si somos jóvenes al culto de jóvenes y tal. Es decir, hay una serie de cosas que tenemos que hacer, leer la Biblia, lógicamente orar, aunque sea por los alimentos, diezmar o ofrendar si tu iglesia cree en eso. Entonces es un protocolo que para nosotros pensamos que nos convierte en buenos creyentes. No creáis que estamos aquí dando palos a los creyentes, pero siempre yo soy muy autocrítico y quiero también reflejar lo que la Biblia nos enseña, que nos hagamos autoexamen, que no vendamos aquí una burra que no es. Realmente los creyentes necesitamos una puesta a punto, necesitamos pasar en la revisión del aceite, el cambio de filtros. O sea, tú en la relación con el Señor es una relación para toda la vida y hay que construir unos fundamentos que duren toda la vida, y de vez en cuando hay que hacer pequeños apaños en la fachada y pequeñas goteras que arreglar, ¿no? O sea, claro. no queremos desde aquí este programa dar palos a los creyentes, sino lo que queremos es alentar a renovarnos, igual que queremos alentar a aquellos que no conocen al Señor que den ese paso, pero tenemos que ofrecerles algo que quieran tener. La Biblia dice que debemos provocar a celos. Claro. O sea, si no tenemos nada que ofrecer, nadie va a querer lo que nosotros tenemos, ¿no? El producto no lo vendes. El producto no lo vendes porque no es genuino, ¿no? Y al final nosotros tenemos que renovarnos primeramente en el Señor, vivir una relación de amor como el primer día, para poder ser luz y brillar. Si no tenemos combustible, pues como las vírgenes insensatas que no tenían aceite, ¿verdad? Y cuando llegó el Señor dijo, oye, no tenéis aceite, no, claro. No podéis entrar, ¿no?, en mi presencia, ¿no? Y tenemos que ser como las vírgenes sensatas que se guardaron, que mantuvieron su fe y tenían el candelero lleno de aceite que representa la presencia del Señor, ¿no?, y la unción de Dios, ¿no? Entonces, Willy, ¿qué le dirías a la gente que, por un lado, tienen que renovarse, y por otro lado, aquellos que no conocen al Señor, que se sientan inspirados, ¿no?, por nosotros también, ¿no? Claro, es que hay dos partes muy diferentes, y tal vez nosotros hablamos más de los creyentes porque es lo que más cerca nos toca. Eso es. Es lo que más cerca me toca a mí, que soy creyente. Entonces, yo sí tengo la capacidad de acercarme a Dios cuando quiera, porque Él me dio esa opción
cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador y me arrepentí de mis pecados, me dio esa opción, así que yo puedo acercarme a Dios cuando quiera. ¿Cuál es el gran problema de los que no conocen a Dios? Que no tienen esa opción. O sea, tiene que ser la gracia del Espíritu Santo revelándoles a Jesús. Pues a través de lo que tú predicas o a través de lo que tú vives, pero no tienen la opción de acercarse a Dios. Por eso no le puedes hablar a los no creyentes de la misma manera. Es decir, ¿por qué? Porque no depende de ellos, depende de lo que Dios quiera hacer en sus vidas. Mientras que tú no, tú sí tienes opción, tú sí puedes, tú sí puedes renovar tus votos y decirle, Señor, he vivido una vida mediocre y quiero vivir una vida plena contigo. Ayúdame, no sé cómo hacerlo, no sé cómo funcionar. Perdóname porque enseguida me despisto y me voy por donde no debo. Pero nosotros tenemos esa opción de entrar al trono de la gracia sin problemas. Entonces tenemos que ser más duros con los creyentes. Siempre hay la famosa fiesta judía de Yom Kippur, el día de la expiación y el día del juicio, que empieza por el pueblo de Israel, no por las naciones, es el pueblo de Israel, por ahí empieza. Entonces, nosotros como iglesia vamos a tener un día el juicio de Cristo, nos guste o no, y nuestra obra va a ser pasada por fuego. No vamos a perder la salvación, pero la obra sí va a ser pasada por fuego y va a haber gente que quede y hay gente que no le quede nada. Y eso es un poco la calidad de vida que tú llevas. Es decir, que cuando tú llevas una calidad de vida cerca de Dios, pues estás construyendo con oro, plata, piedras preciosas, y cuando tú haces las cosas por religión, porque hay que hacerlas, pues estás construyendo con paja, hojarasca o madera que se va a quemar. La salvación no la vamos a perder, es decir, pero el juicio de Cristo viene. Luego Dios va a abrir el libro de las obras de los hombres y va a tener el juicio del resto de la humanidad. Y eso es una cosa de Dios, Entonces, lo mismo que hablarle al corazón. Por lo tanto, tenemos siempre que ser más críticos con nosotros, porque tenemos la opción de acercarnos a Dios, que con los no creyentes que no tienen esa opción. Por sí mismos. Estoy de acuerdo, incluso viendo que nosotros pedimos siempre misericordia para nosotros y justicia para los demás, debemos ser al revés. Claro. Debemos de ser más justos con nosotros, porque el Señor nos quiere refinar y nos quiere perfeccionar en su amor, ¿no? Y dice, claro, la prueba del amor es el fuego, y de ahí se separa, ¿no? Los metales viles y los metales valiosos. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer es mostrar misericordia por los que se pierden, como hemos dicho antes. Realmente, si ves a alguien que se va a ir al infierno, tienes que mostrar tu compasión. Señor, Jesús se compadecía de los que se perdían. Hombre. Él veía las multitudes que se iban y no las puso un yugo muy pesado, ¿no? De vez más dijo, oye, no hagáis caso a los religiosos que os ponen cargas que no podéis llevar, ¿no? Y él dice, ligero es mi yugo y fácil mi carga, ¿no? O sea, realmente, perdón, ligero es mi carga y fácil mi yugo. Está hablando de que él no te va a poner un peso que no puedas llevar. Creo que él está diciéndote, oye, no seas tan exigente con los demás, sino claro. Perfecciónate en mi amor, ¿no? Y creo que es una imagen muy bonita de pensar en el amor de Dios que nos perfecciona, para que también sintamos misericordia por los demás, para que tengan lo mismo que nosotros tenemos, ¿no? Claro, y es muy interesante, el salmista dice, a ver, Señor, a ver, los que van a por mí, los que me persiguen, esos son cosa tuya. O sea, yo voy a proclamar, yo voy a predicar, yo voy a hablar de tus obras. Mis enemigos son cosa tuya. Y en este caso ocurre lo mismo. Lo que estamos diciendo es que los no creyentes son cosas de Dios. Es cosa de Dios, es cosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para redarguir de justicia y de juicio, ¿verdad? Y de pecado. Y eso es algo de Él. Es decir, que a veces predicamos a la gente queriendo salvar a la gente y no podemos. No tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de predicar del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Así es. Entonces eso es algo que tenemos que tener claro. Por eso nosotros, que en cierta manera, quiero que se entienda el símil, somos vendedores de un producto de vida, tenemos que conocerlo bien. Tenemos que conocer la letra grande, la letra pequeña, tenemos que conocerlo bien. ¿Para qué? Para que cuando se lo intentemos vender a los demás,
lo primero que nos van a preguntar, bueno, ¿y a ti te ha funcionado? Sí, a mí me ha funcionado. Si tú no puedes decir a mí me ha funcionado, entonces no vendas ese producto. Ese es el gran problema de los comerciales, Sí. que venden un producto que luego no tienen en casa. Y dice, bueno, si tú no tienes en casa, ¿qué me quieres vender a mí? No, claro, es que es mi trabajo. Bueno, pues tu trabajo no es predicar. Tu trabajo es vivir cerca del corazón de Dios. Así es. Ese es tu trabajo. Y de lo que abunda el corazón habla la boca. Entonces luego lo demás va a salir. A salir solo. Bueno, Willy, gracias. Nada. 71, que nos ha ido volando. Iremos a por el 72. Gracias a vosotros por acompañarnos en esta tertulia. De verdad que te deseamos que tengas un encuentro personal con aquel que puede transformar y que puede cambiar tu corazón, que es del que emana las cosas, y que pueda tu vida también tomar un cambio de rumbo y sobre todo un cambio de destino, que puedas estar en la eternidad junto con él. Un fuerte abrazo.